Buenos días, hoy es miércoles y estamos compartiendo el último podcast de febrero. Continuando con el calendario de la meditación en el Evangelio de Lucas, hoy toca meditar en el capítulo 10, versículos 17 al 24. Como le hemos compartido en el podcast pasado, prestemos mucha atención el lugar al que se dirige Jesús y cuál es la obra que va a realizar en ese lugar. Y de esta manera, así afirmar el motivo o la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. La lectura y el tema de hoy estará a cargo de nuestro hermano Víctor Guzmán, quien como siempre iniciará con la lectura del pasaje y luego una breve reflexión. Oramos en esta hora que Dios sea nuestro guía y que de esta manera permita entendimiento de su voluntad. Sin más, dejamos este lugar a nuestro hermano Víctor. Es un gozo una vez más compartir juntos esta porción de la palabra, y el texto que hoy veremos será Lucas capítulo 10, verso 17 al 24, en la versión Reina Valera 1960. Y bueno, primero leeré el pasaje y después daremos una breve explicación. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ahora daré una breve explicación de estos textos. Para los 70 discípulos era una gran bendición y un gran gozo saber que podían echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice en el capítulo 10, verso 17. Ya que un poco antes ellos habían sido enviados por el Señor de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Sin embargo, cuando regresaron, tenían esa actitud en donde Jesús los va a exhortar, diciéndoles que no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, más bien se gocen de que sus nombres se encuentren escritos en los cielos. Y claro, no hablamos de algo literal, en donde ellos voltearían su mirada a los cielos y verían el nombre de cada uno de ellos escritos ahí. Esto es el simbolismo, pero la seguridad de que cuando ellos partan con el Señor, se puedan encontrar escritos sus nombres en el libro de la vida. O también se pueda ver como los que pertenecen a la iglesia de Dios, que es la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 21:27. Y es que si recordamos, desde un inicio a los 12 discípulos se les da la autoridad y poder de Dios para echar fuera demonios y sanar enfermedades en el nombre de Jesús. Esto es algo que solo Jesús podía darles a los que Él había llamado. Y claro, en los primeros versos del capítulo 10 va a enfatizar cuál es el carácter y la identidad que debían adoptar estos discípulos. Ya no tener esos rasgos mundanos, sino esa identidad muy particular del reino de Dios. Había una gran necesidad y era necesario mandar obreros a la mies, pero estos irían como corderos en medio de lobos y no dependerían de este mundo, más bien la dependencia total de Dios. Debían mostrar la misericordia con aquellos que les recibían, pero también juicio de parte de Dios contra aquellos que los rechazaran. Para Jesús,
Era muy importante que desde un principio ellos pudieran adoptar esa identidad, ya que después que Él se fuera, ellos serían los que iban a enseñar a otros, y por eso ellos tenían que seguir los pasos de Jesús. Serían punta de lanza para muchos que se fueran añadiendo. Y vuelvo a la actitud que ellos habían tomado, y que para Jesús no era buena. Por eso tiene que exhortarlos, ya que el pensamiento, la actitud, la dirección y la visión con que lo estaban haciendo, nada tiene que ver con el reino de Dios. Pero algo que sí me es importante mencionar es que a los dos grupos, tanto a los 12 como a los 70, se les dice que vayan y prediquen el reino de Dios, como lo dice el capítulo 9, verso 12 y el capítulo 10, 9 y 11. Entonces, el principal objetivo de enviarlos y que pudieran hacer señales o sanidades no estaba ahí, sino que toda la gente que veía y escuchaba el mensaje de Dios pudiera entender quién era Jesús, a qué había venido y cuál sería el propósito en sus vidas después de escuchar el mensaje de salvación a través de los discípulos de Jesús. Por eso es que Jesús es muy claro en el capítulo 4, verso 42 y 43, al decirle a una multitud que lo andaba buscando, que era necesario que fuera también a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino de Dios. Así entonces, Jesús tiene que redireccionar a estos 70 discípulos que solo se podían quedar en una emoción temporal y que no lleva fruto, ya que después se perdería el propósito por el cual Él los llamó y les delegó. Esa gran tarea, de hecho, podríamos pensar que va ligado estrechamente con el verso 18, donde dice que Jesús veía a Satanás caer del cielo como un rayo, no como algo literal, sino en el simbolismo de la obra perfecta que se establecería con el reino de Dios en la gente, cuando ésta que escucha es convertida de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, trayendo esa liberación a sus vidas y acercándolos al reino perfecto de Dios, en donde realmente se cumpliría el propósito de Dios. Con esto los discípulos cumplirían con lo que dice el verso 19, donde tendrían la autoridad de parte de Jesús para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada les dañaría. Una vez más, no literalmente, sino predicando el reino de Dios y su plan salvífico, estarían penetrando en el reino de las tinieblas para sacar a todos los que están atados y cautivos por el enemigo, y poderlos transportar al reino perfecto de Dios, en donde en sentido figurado, estos animales que pudieran dañar al ser humano no tendrían potestad sobre ellos, ya que estarían en un ámbito celestial en donde nada les puede hacer daño. Claro que lo que Jesús prometió en sus vidas, y es que el daño al que se refiere es a estar sometido a Satanás y esclavo al pecado y una condición de muerte, y eso nada ni nadie se los puede arrebatar. O sea, el reino de las tinieblas ya no tendría potestad sobre ellos, así como dice el Salmo 91, 13 y 14, que sobre el león y el áspid pisaremos, hollaríamos al cachorro del león y al dragón, pero por haber puesto por único amor al Señor, Él nos librará y nos pondrá en lo alto por cuanto conocimos su nombre. Volviendo al pasaje de Lucas 10:21, en ese mismo instante que Jesús les decía esas cosas, se regocijó en el espíritu de saber que esas cosas que solo les revelaba a los niños, o a los suyos, o a su pueblo, como también lo entenderíamos hoy, Jesús alabó al Padre, Señor del cielo y de la tierra, por esto, así como hemos estado viendo en pasajes anteriores, en donde fariseos y escribas que conocían la ley y las profecías acerca del Mesías estaban cegados y no podían ver el reino de Dios ya presente, cuando había quien sí les esperaba con un corazón dispuesto, que al escuchar el mensaje de Dios podían rendir sus vidas al Señor. Estos son los niños, y los que se rehúsan son los que ponen su esperanza en este mundo, o como dice el pasaje, que les escondió esas cosas del reino a los sabios y entendidos, ya que viendo no ven y oyendo no oyen, porque tienen un corazón engrosado o duro, como Jesús les decía. Ahora, trayendo los primeros pasajes a nuestros tiempos, primeramente preguntémonos,
Si en algún momento nos hemos sentido gozosos de algo que Jesús ha depositado en nuestras vidas, al grado de ensoberbecernos o jactarnos y dejar de lado el agradecimiento y reconocimiento del que lo ha hecho a través de nosotros, hablando ya sea en el ministerio o aún en nuestro trabajo secular, pondré en primera instancia en el ministerio. En donde quiera que el Señor nos haya puesto, reconozco que es por Él y solo por Él, o creo que es porque somos mejores que los demás o muy aptos para desarrollar algún ministerio. Y bueno, hasta lleguemos a pensar que el que predica es mayor que el que barre, y no es así, ya que cualquier trabajo en el Señor es honroso, y cuando servimos a la iglesia, servimos al Señor, y esto, ya sea que se vea pequeño o grande, lo que hacemos es todo para darle la gloria a nuestro Señor. En el caso de nuestro trabajo, así como en el ministerio, todo lo que nos ha dado el Señor es para edificación del cuerpo de Cristo, o aún nuestro trabajo secular, ¿de qué manera estoy utilizando aún el don que me dio en mi trabajo, ya sea por lo que sé hacer o por lo que me pagan, y esto para edificación de la iglesia? Así que dediquemos nuestra vida con amor y pasión, reconociendo todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, y preguntémosle todos los días en qué puedo servir a mi prójimo. Otra enseñanza que puedo ver es que Jesús agradece porque esas cosas del reino se las ha revelado a los niños y no a los sabios o entendidos. Para esto me debo preguntar si estoy siendo como niño, o estoy siendo necio, no permitiendo que su palabra penetre en mi corazón. En ese tiempo, un niño era rechazado y no tenía valor para la sociedad, y se presentaba también como aquel pequeño en el reino de Dios con sed de la palabra, ya que de eso depende que yo sea ese niño que recibe la revelación de Dios, para edificación primeramente mía y después para la de la iglesia y guianza para hacer su voluntad. Y una última enseñanza: me siento dichoso de lo que me ha revelado el Señor, de lo que me ha permitido oír y ver. ¿Cómo estoy aprovechando el que el Señor me haya llamado y me revele su palabra? Espero haya sido de bendición esta enseñanza, deseando sea para edificación del cuerpo de Cristo y podamos ir avanzando en el propósito de Dios. Que Él nos guarde y siga dando dirección a nuestras vidas. Un abrazo y muchas bendiciones. Hasta la próxima. ¿Pudieron escuchar el mensaje de Dios? Agradecemos a Dios por permitir seguir creciendo en su palabra. Le recordamos que cada segundo sábado del mes tenemos el seminario mensual. En este mes de marzo, por diferentes motivos, el seminario se llevará a cabo por medio de Zoom. Nos estará compartiendo el Pastor Lee, director del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Es el sábado 8 a las 10 de la mañana. La participación no tiene costo. Ponte en contacto con nosotros para que puedas obtener el link de acceso. Puedes contactarnos por los siguientes medios: en Facebook con Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube con Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios los bendiga y hasta la semana que viene.